Muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Neida Liliana Duarte, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un trabajo para psicobiología. La temática que vamos a abordar es la psicobiología del estrés. Definición. Podemos considerar al estrés como el proceso que pone en marcha cuando una persona percibe una situación o acontecimiento amenazante o desbordante de sus recursos. A menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están relacionados con cambios que exigen del individuo un sobreesfuerzo y por lo tanto ponen en peligro su bienestar personal. El estrés se define como una amenaza a la homeostasis. Como ya sabemos, la homeostasis es un equilibrio que existe en nuestro organismo, frente a la cual el organismo para sobrevivir reacciona con un gran esfuerzo. Entonces, el organismo toma un número de respuestas adaptativas que implican la activación del sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico. Además, también entra en juego el hipotálamo, donde se han evidenciado las diferencias sexuales, tanto en la estructura como en su funcionamiento. Las regiones límbicas y cerebrales anteriores son extremadamente sensibles a las hormonas liberadas durante el estrés, especialmente los glucocorticoides. Por otra parte, el estrés crónico causa plasticidad adaptativa en el cerebro, en la cual los neurotransmisores locales, como también las hormonas sistémicas, interactúan para producir cambios estructurales y desarrolla pues con el tiempo algunos desórdenes psiquiátricos tales como la depresión y trastorno por estrés postraumático. Los criterios según el DSM-5 para el estrés postraumático, según la Asociación de Psicólogos Americanos del 2013, definen el trastorno por estrés postraumático como exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, o también una experiencia directa con el suceso. Bases biológicas. Según Seeley, 1955, se refiere al estrés y lo define como un estímulo puntual, agresivo o no, percibido como amenaza para la homeostasis, como lo habíamos indicado anteriormente. Fisiología del estrés. Se puede recordar brevemente algunos aspectos fisiológicos del tratamiento del estrés y del síndrome general de adaptación. El análisis del estresor se descompone en tres fases. La primera fase es la recepción del estresor, la segunda fase, la programación de la reacción al estrés y finalmente la activación de la respuesta del organismo. Entonces, en la primera fase, la recepción del estresor es el filtro de la información sensoriales por el tálamo. Luego, en la programación se pone en juego el córtex prefrontal, que está implicado en la toma de decisiones, la atención y la memoria a corto plazo, y el sistema límbico por un análisis comparativo entre la nueva situación y los recuerdos que él tiene. Entonces esto ya se hace de acuerdo a la experiencia que tenga la persona. Finalmente, la activación de la respuesta del organismo. Entonces va vía la amígdala, que está encargada de la memoria emocional, y el hipocampo de la memoria explícita. Esta respuesta pone en juego el complejo hipotálamo hipofisiario, así como la formación reticular. El síndrome general de adaptación se descompone también en tres fases. La primera fase es la fase de alerta, la segunda fase de alarma y la tercera fase de agotamiento. La primera fase es una reacción al estresor. El hipocampo estimula las suprarrenales en la parte medular para segregar la adrenalina. Entonces la adrenalina lo que hace es suministrar energía en caso de urgencia. Habrá entonces una serie de respuestas del organismo, como un aumento de la frecuencia cardíaca, una vasodilatación y un aumento de la vigilancia.
En la segunda fase, que es la fase de defensa o de resistencia, se activa solamente si el estrés se mantiene. Entonces las suprarrenales en la zona fasciculada van a secretar entonces un segundo tipo de hormona que se llama el cortisol. El papel del cortisol en esta fase es mantener un constante nivel de glucosa sanguíneo para nutrir los músculos, el corazón y el cerebro. Por una parte, la adrenalina suministra la energía que necesita por la urgencia y por la otra, el cortisol asegura que se renueve dicha reserva. Entonces es una fase de resistencia en la cual el organismo debe aguantar. En la tercera fase, que es la fase de agotamiento o relajamiento, esta se sitúa si continúa el estrés y se acompaña de una alteración hormonal con, la consecuencia orgánica con consecuencias orgánicas y psiquiátricas. Si la situación persiste aún, es posible que el organismo se encuentre desbordado e inclusive agotado. Poco a poco las hormonas secretadas son menos eficaces y comienzan a acumularse en la circulación. Esto trae pues unas consecuencias en el organismo, ya que está invadido de hormonas y hace que a largo plazo pues tenga una repercusión negativa en el organismo. Desde la psicología podemos abordar algunas técnicas de tipo biológico como son el biofeedback o el mindfulness o atención plena. Entonces, estas técnicas se utilizan como estrategia para la gestión de emociones negativas. En este caso estamos hablando del estrés. La eficacia de estas estrategias son basadas en que la primera, que es el mindfulness, es una atención plena lo que hace es que tratemos de concentrarnos y tratemos de estar en el aquí y en el ahora. Entonces eso es muy importante porque nos ayuda a liberarnos pues de una cantidad de tensiones y de aspectos negativos. Entonces es muy importante, ya que esta técnica ayuda a potenciar un estilo de vida basado en la conciencia y en la calma, que nos permite vivir íntegramente en el momento presente, y el objetivo principal es la toma de conciencia de